Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal, con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es viernes, estamos a 25 de enero. Como mañana es sábado y es 26, es propicio hablar, iniciar el programa con el comentario alusivo al padre de la patria. Mañana se cumple un aniversario más del nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, ocurrido en 1813. Es decir, que el 26 de enero del 2019, el padre de la patria cumpliría 206 años. Duarte es la bandera, Duarte es el símbolo de la independencia nacional. Duarte es el espíritu de la formación de un proyecto separatista, de una construcción de una nación con ideales, con valores, con principios y con una plataforma política democrática fundamentada en la honradez, la defensa de la soberanía, la convivencia con los demás pueblos, la interrelación con los demás pueblos y sobre todo con la solidaridad. Me decía un amigo, Carlos Estrella, que es uno de los asiduos televidentes de este programa, que levantara la efigie de Duarte como mecanismo físico para que fuera recordado. En principio yo le dije a Carlos que sí, que lo iba a poner, y lo voy a hacer, pero a Duarte no se le recuerda por una fisonomía, por una estructura corporal. A Duarte debe recordársele en una nación que él forjó, por la que dio su vida, sus bienes, de él y de toda su familia, por lo que él pensaba, por lo que él quería. ¿Y qué quería Duarte? Bueno, quería un poder democrático fundamentado en 4 espacios, 4 poderes públicos. El presidencial, que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder municipal. Duarte creía en la municipalidad. Pero tenemos que hacer una reflexión de si el Duarte de hoy, porque hoy hay mucha gente hablando y circunscribiendo a Duarte solo a la lucha contra Haití, ni siquiera a la independencia, ni siquiera a la convivencia, ni siquiera a la defensa de la soberanía, solo contra Haití. Y Duarte no fue un antihaitiano. Duarte fue un independentista. Duarte no fue anti nadie. Y quienes están aupando hoy, cuestionando esos principios de Duarte, repito, no fue un antihaitiano. Él fue un defensor de la independencia nacional. Eso fue lo que Duarte era. Entonces,
Ahora lo quieren circunscribir solo al antihaitianismo. Repito, Duarte fue un individuo para la solidaridad, las relaciones fraternales entre los pueblos, pero él tenía un elemento fundamental que no la tiene la inmensa mayoría de la gente que defiende a Duarte, sobre todo los que tienen que aplicar el pensamiento duartiano, que es los principios que deben normar una vida ciudadana y sobre todo una función pública que se llama la honradez, la ética. Aquí hay mucha gente que iría hoy, mañana, lunes a llevar ofrendas florales con trajes, con corbatas, fruto de la corrupción, de la deshonestidad. Aquí hay gente que va a los programas de televisión trasladándose en un lujosísimo vehículo fruto de la corrupción. Y Duarte no era eso. Y Duarte es lo contrario a eso. Y es como un contrasentido ir a defender a Duarte en esas condiciones. Entonces los duartianos tenemos que luchar por el Duarte integral, por el Duarte independentista, por el Duarte solidario, por el Duarte honesto, por el Duarte democrático, por el Duarte transparente, por el Duarte de verdaderamente dominicano. Y eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos duartianos. Y eso hay un momento propicio para que nosotros pensemos en ese Duarte. En ese Duarte. Yo no voy a hacer mucho alarde, pero es ese el Duarte que tenemos que hacer. Que tenemos que pintar. No sé, es mañana que se celebra, pero en las escuelas, como antes, se celebraba el Día de Duarte, en todos los cursos, y había una manifestación de identificar a Duarte con el comportamiento de los alumnos. Se identificaba, y yo recuerdo que a uno lo ponían, por ejemplo, en un curso, buscaban 25 estudiantes, 25 pensamientos de Duarte, y esos pensamientos se analizaban, se reflexionaban, y se hacían composiciones, o con el Duarte general, o con cada uno de sus pensamientos, lecturas comprensivas de eso, y se hacían dramatizaciones de los Duartes distintos en cada manifestación que él tenía que mostrara la independencia, como militar, como ciudadano, como honrado, como trinitario. Y todo eso se hacía. Yo recuerdo que participé en muchas de esas dramatizaciones. Y así se quedaba el Duarte, ejemplo en la memoria de los dominicanos. El Duarte ejemplo en la memoria de los dominicanos. Así que este comentario es solo una exhortación para que hoy, repito, día 25, día previo al natalicio, a la conmemoración del natalicio, planteemos ese Duarte, que lo comparemos con la vida que estamos viviendo hoy, que comparemos ese Duarte a ver si estamos
comparando eso. A propósito, en el mes de la patria, el distinguido amigo intelectual dominicano, un joven que yo vi crecer, que me llena de orgullo, que esté exhibiendo los mejores valores de la patria dominicana en el extranjero, Elvis Ruiz, tiene mañana a las 7 de la noche en el Club Deportivo y Cultural Juan Pablo Duarte, en Providence, una conferencia que él habla del derrumbe de la nación dominicana, Duarte ayer, Duarte hoy, un legado truncado. Y cuánto me gustaría estar ahí, Elvis, porque sé que tú le profundizas la calidad del análisis, del enfoque de este Duarte completo, de este Duarte íntegro, de este Duarte honesto, solidario, independentista, de este Duarte integral, repito, íntegro e integral, de este Duarte verdaderamente, esencialmente dominicano en esa parte. Así que éxitos, va a ser en el club, dice que está en el número 100 de la avenida Niágara, de la calle Niágara, en Providence. No, Ayla, yo fui ahí, me he invitado un par de veces. Elvis, a quien le agradezco siempre sus buenas atenciones. Elvis Ruiz, funcionario inclusive del Estado de Providence, un dominicano, repito, que ha hecho una carrera profesional y ciudadana distinguida. Así que vamos a ver ese Duarte que ha sido de esa manera, así. Repito, usted verá muchos hipócritas, muchos falsos duartianos celebrando hoy a Duarte. Mucha gente que la corrupción ha sido su modus vivendi. Mucha gente que el abuso de poder ha sido modus vivendi. Mucha gente que la falta de solidaridad es el modus vivendi. Mucha gente que ha sobrevivido base a la fortuna, con fortuna, al erario, al saqueo y al negocio en todos los gobiernos. Y usted lo verá hoy prendido de ese ideal duartiano que no se va. No sé si el señor director tiene una foto, porque ahora vamos a pasar a una actividad que hizo el PRM anoche, muy buena, presentó su nueva campaña. La foto que yo le mandé por correo, ahí está, ponte en esto. Ahí está Paliza, presidente del PRM, hablando. También habló Carolina Mejía. Ponte en esto. Canta el símbolo del logo del programa, lo cierra el mensaje. Ponte en esto es una campaña publicitaria de imagen que ha lanzado el Partido Revolucionario Moderno para promover el cambio de imagen o el aumento en la fortaleza de la imagen de la organización ante la sociedad. Me gustó mucho. Y me gustó mucho porque el 90% de la participación de la gente que hay ahí era joven, es joven. El 90% de la participación que hay ahí es joven. Fue ahí una juventud de muchos quilates, muy variada, muy entusiasta, y eso fue fundamental para que el éxito arropara esa actividad. Quiero felicitar a Carolina, a Paliza, a Elizabeth, a todos los que tuvieron que ver con esta promoción. Ponte en esto. Ponte en esto para cambiar el gobierno, ponte en esto para frenar la corrupción, ponte en esto para lograr el crecimiento cualitativo de la República Dominicana, ponte en esto para que haya una justicia mejor, ponte en esto para tantas cosas. Así que felicidades para ese grupo, y ya llegó nuestro invitado de los viernes.
ustedes y con nosotros el economista, maestro, catedrático de las distintas universidades, asesor financiero, económico de varias empresas, un experto en la micro, Julio Caminero. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Licho. Aquí comenzando el año. En la última semana sí, estamos comenzando el año. Pero permíteme felicitar a Luis David Alcántara Caminero. Luis David Alcántara Caminero es sobrino de nosotros, vive en Manchester y es hijo de Josefina Caminero. ¿De Josefina? ¿Josefina está aquí o en Pensilvania? No, está aquí ahora. Está Doña Chaga, te mandó saludos. Dice que ella no deja de ver el programa. Se le había dañado el televisor. Alberto hizo, vamos, oye, la verdad que Alberto está caño. Se hizo una coleta, sí, nos puso a hacer una coleta. Alberto tiene una televisión de 64 pulgadas. Pero ya ella la... ¿Sabes que Alberto es rico? No rica mi mamá porque tiene 7 hijos. y todos estamos, ¿verdad? Vivos, sanos, sueltos. ¿Eso es en Londres? En Londres, wow. Es donde ahí vive Luis David Alcántara Caminero, hijo del segundo varón de Josefina. Y le deseamos mucha salud. Mira, Licho, en las últimas 2 o 3 semanas, un tema recurrente en los medios, lo que tiene que ver con los temas económicos es la potencial eliminación del anticipo del pago del impuesto sobre la renta para las pymes, sobre todo para las pequeñas. Un anuncio que primero hizo Rafael, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Rafael Paz. Y que después ha estado, diríamos, orientando sobre eso Ignacio Méndez, quien es el viceministro Pymes del Ministerio de Industria y Comercio, y en esta semana también estuvo en un medio de comunicación el director general de Impuestos Internos, Díaz Domínguez, para hablar de este tema. Tú sabes que existen en el país alrededor de 1.500.000 pequeñas y microempresas. 1.500.000. 500.000 aproximadamente, depende, diríamos, la fuente. Siempre los estudios de fondo micro lo han ubicado más o menos alrededor de 1 millón. Pero eso no puede ser real. Lo que pasa es, recuerda que son de MIPYME, o sea, ahí tú te encuentras ya hasta micros, pequeños negocios, recuerda que son pequeñitos, y estos operan... Vamos a hacer números. 1.500.000 empresas. Unidades. Tienen mínimo 1.500.000 empleados por su propietario. Claro, pero... Entonces, suponte que haya la mitad que tengan 2 empleados. Tú estás hablando de que hay más... No necesariamente. Recuerda que hay muchas unidades que son micronegocios, que son los familiares. Que pero están tienen ahí. empleo. Pero de todas maneras... Dependen de ahí. Sí, pero de todas maneras, por ahí es que vamos. ¿Qué resulta? Son lo que se llaman... operan lo que se llaman el mercado informal de la economía. El mercado informal de la economía se explica alrededor de un 35 y un 40% del PIB. Tú tienes un PIB que es de unos 80.000 millones de dólares, dice el Banco Central, que va a cerrar en este año, que cerraría en el año 2018. ¿Cuál es la característica de este tipo de negocio? La inestabilidad. Ajá. La baja protección social. Eso que tú dices, que imagínate que tiene uno que tiene 2 empleos. Tú lo tienes, pero los 3 meses tú vas por ahí y ya el negocio no está. Pero de todas maneras, lo que se cuantifica es el número de unidades. Recuerda que dicen las asociaciones empresariales de que hasta una pequeña empresa se constituye hoy, inicia operaciones y no todas llegan a los 5 años. Antes de los 5 años es como el plazo límite que se pone de que ya podía ser la etapa de consolidación. Entonces, antes de ahí pueden desaparecer muchos pequeños negocios. Los primeros años son difíciles. Si el número de negocios que nacen y mueren es alto. De todas maneras, lo que se procura es formalizar estas empresas. Recuerda que en septiembre del 2012 el gobierno lanzó lo que se llama el Plan Más Pyme. Más Pymes. Es decir, un plan que implicaba unos 10.800 millones de pesos para destinarlo al apoyo del sector, y se crearon condiciones para que estas empresas fuesen a ampliar las compras del Estado a las MIPYMES de un 15 a un 20%. Pero la condición era que se formalizaran. Al año, cuando se ve que no avanza el tema de la formalización, entonces, mediante un decreto, el presidente dispone de que las empresas que sean suplidoras del Estado
se le cobre el impuesto no en base al método contable de lo devengado, sino al método contable de lo percibido. ¿En qué consiste la diferencia entre uno y otro? Es que el método de lo devengado, que es lo que tiene que aplicarse de acuerdo a los principios de contabilidad, es que tan pronto, si tú eres una empresa, tan pronto tú realices una transacción, despachaste una mercancía, generaste un ingreso. Contablemente, tú vendiste y tú cobraste. Aunque no haya cobrado. Aunque no haya contablemente. Sí. Entonces, a ti el impuesto te lo aplican en función, ¿verdad?, de esa factura. Imagínate que tú despachaste 1 millón de pesos en una venta, eso implicó un ITEVIS de un 18%, 118 mil pesos. Entonces, o 180 mil pesos, ¿qué tú haces? Tú despachaste la mercancía, la despachaste. Si tú eres suplidor de una cadena comercial, te dice que te va a pagar a 90 días, pero te puede estar pagando mucho después. Sin embargo, para la DGI, ya tú generaste un ingreso y tú tienes un compromiso financiero con ellos impositivo. Entonces tú le creabas problemas a las empresas y entonces no se formalizaban. Porque al no formalizarse, no tenían que declarar impuestos, no tenían ese pasivo financiero con el fisco. Entonces, bueno, no me formalizo, porque el que se formalizó, al tener que pagar ese anticipo, y el anticipo, ¿en qué consiste el anticipo? Para calcularlo en línea recta, para no irnos a dar una clase que pueda complicarlo más, es que si tú pagaste 1.200.000 pesos de impuestos el año pasado, tú fuiste, mira, a la DGI, mira, o te llamaron, o tú fuiste en mi liquidación, tú tienes que pagar 1.200.000 pesos de impuestos sobre la renta. Ok. Entonces, el próximo año, tú tienes que pagar mínimo 1.200.000 pesos, independientemente de que tú obtengas beneficios o no los obtengas. Entonces, ¿qué ocurre? Para muchas pequeñas empresas, para muchos micronegocios, eso es una carga financiera insoportable, porque tú despachaste una mercancía, no ejecutaste el cobro de esa mercancía, pero ya tú tienes un compromiso financiero con el fisco y todavía tú no sabes si cuando tú cierres el 31 de diciembre del año, si tú vas a tener beneficios o no. Si tú tienes beneficios, bueno, no hay problema. Tú dices, mira, tú tienes que liquidarme 1.500.000, pero como tú has pagado 1.200.000, nada más me debe 300. Ahí no hay problema. Tú buscas 300. Tu problema viene cuando tú cierras el año fiscal en diciembre. Entonces, mira, yo no tuve ganancias, yo tuve pérdidas. Pero ya tú pagaste. Pero ya yo he pagado 1.200.000. Si tú estuvieras en Estados Unidos, tú no tuvieras problema, porque tú vas alrededor del mes de marzo, abril, y tú vas a liquidar a la renta. Entonces la gente le dice, mire, pero aquí lo que hay es un saldo neto a su favor. Mira, aquí tienes 1.200.000 pesos. Y se lo devuelve. Y te lo devuelve. Aquí no. Aquí no, lo que te crean entonces es un crédito fiscal. Un crédito fiscal para tú, contra ese crédito, girar en tu próximo año fiscal. Si tú quebraste, tú perdiste el dinero. Si siguen déficit. Si ya el año que viene, como tú mostraste pérdida, tú no vas a estar pagando anticipo. Pero ya tú tuviste el sacrificio de pagar, y muchas veces dicen algunos pequeños empresarios que tienen que acudir a crédito para poder cumplir con el fisco. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está planificando el fisco? Es una decisión injusta. Bueno, es injusta. El objetivo, déjame explicarte. El objetivo es plausible, porque lo que se busca es reducir la evasión. Ahora, cuando entonces, que ese objetivo, que es importante, entonces se convierte en injusto cuando tú vas a trabajar con pequeños negocios que no tienen ese flujo financiero para hacerle frente a un flujo de pago. Eso se aplica a los grandes productores de impuestos. Todo el mundo tiene que hacerlo. O sea, a los grandes retenedores. El anticipo es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Para todo el mundo. Hoy día estamos viendo una etapa de que al menos se está persiguiendo a los grandes. Tú antes leías los periódicos y el problema nada más lo tenía el chiquito. La presión de los órganos de recaudación fiscal en todos los países del mundo, nadie la quisiera tener. Porque además todo el mundo te cae encima. Excepto aquellos casos que quizás en mi caso, por la naturaleza de ser un profesional del área, de que me relaciono con gente, algunos casos digo, bueno, ¿por qué injusto? Es el órgano de dirección, porque este caso no lo estudia como un caso aparte. Porque cuando pero es siempre... Como los casos débiles que deberían
ser bien estudiado y Hay considerado. muchos casos, pero nunca te lo consideran. O sea, eso ha sido una regla nunca. general. Te dice un profesional que tiene casi 40 años, es reciente trabajando esto. Siempre es una regla general y difícilmente te tomen un caso como un caso particular. Mira una cosa, Julio, que me pasa a mí, le pasa a todo el que trabaja comunicación. Nosotros tenemos que emitir una factura. Claro, y eso. La factura implica que ese anticipo hay que pagarlo. Sí. Pero resulta que la factura te dura 6 meses, 4 meses. Y a veces hasta un año. Yo tengo factura de marzo del año pasado Recuérdate que no pagan. Recuerda que tengo dos hermanos periodistas. Entonces, sí. Uno de ellos con programas. Con y programas, te conozco la situación Y bastante. el otro no está quebrado porque salió se metió a vender cosas ahora. Darío se ha quedado en la inmobiliaria. En el área inmobiliaria y ahí en la superintendencia de seguros. Correcto. Mira, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando me pagan una factura resulta que ya yo la he pagado porque ya yo reporté. Sí. Pero resulta que me han descontado el ITEVI. Sí. O sea, yo he pagado doble esa factura. Alrededor de ese tema, a mí no me gusta analizar porque nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo no vamos a meter en problemas? Pero es una realidad. Porque que recuérdate que es que tú tienes lo que tiene que ver con el tema de la publicidad alrededor de los programas. Hay unos intermediarios. No, pero sin intermediario, no. Nada más la relación tuya. No, con el intermediario es otra cosa. Bueno. Solamente la relación tuya con el retenedor. Ok. Pero de todas maneras, en el caso de lo que manejan programas de radio y televisión, las publicitarias, en el mejor de los casos, te pagan 90 días. En el mejor de los casos. Es el escenario ideal. Que yo nunca he visto las publicitarias. Sí, porque hay instituciones directas, privadas y públicas, que te pagan mensual. No. Si es el empresario directo que dice, no, el anuncio de él se lo vamos a dar de manera directa, tú no tienes problema. Pero si es a través de una publicitaria, tú sabes que te va a pagar. Sí, cuando te pagan los 90 días, tú eres dichoso. Sí, pero ya tú generaste un pasivo fiscal. Exacto. Como tú dices, tú estás pagando un anticipo. Entonces, esta disposición que se planea hacer es para flexibilizar este tema, pero no está orientada básicamente al que está formalizado, que es como el caso de ustedes, aunque pudiesen, y muchos de ustedes que tienen programas van a poder aplicar para esta flexibilización que se va a hacer. Porque ¿qué es lo que se va a disponer? Que un pequeño empresario que tenga ventas anuales que no superen los 8 millones de pesos y menos de 10 empleados, podrá acogerse a este sistema único de tributación. Entonces, entonces los que se acojan a este sistema único de tributación no van a pagar anticipos. No van a pagar anticipos, sino que se le va a hacer un cálculo directo. Yo creo que vamos a hablar de ese tema en algún programa exclusivo. Porque hay mucha gente que está reclamando, o sea, que quiere explicar eso. Bueno, ya que tú lo introdujiste, ya que arrancamos, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que se dice que va a disponer esta norma que va a emitir la Dirección General de Impuestos Internos, o podría ser por un decreto del Poder Ejecutivo? Y es que las empresas que tengan ventas inferiores a 8 millones de pesos al año y que a su vez tengan menos de 10 empleados, podrán acogerse a este sistema único de pago de impuestos y no pagará anticipo, sino que se le hará un cálculo directo y un pago único. ¿Es al azar? ¿Ese cálculo directo es aleatorio? Por ejemplo, no es aleatorio. Parte de algunos criterios. Primer criterio, por ejemplo, si tú vendes 8 millones de pesos al año, se va a considerar que el 40% de esos 8 millones de pesos representa costo. Eso quiere decir que lo que va a quedar para fines de pago de impuestos después de ese primer cálculo, un 40% de 8 millones de pesos, 4 por 8, 32, son 3.200.000 pesos. Eso es costo. De costos. Entonces ya yo te tumbé del 8 millones, 3.2 millones para fines de pago de costos. Entonces, aparte de eso, yo te voy a tumbar lo que es el impuesto sobre la renta para las personas físicas que queda exento, que es decir, todo aquel que gane alrededor de 35.000 pesos mensuales no paga impuestos sobre la renta. Entonces te multiplico eso por 12, me va a dar... De ahí para abajo. Te tumbo, te tumbé a esos 4 millones, a esos 8 millones, 3.2 millones por un lado,
y después entonces te le voy a tumbar 416,000 pesos adicionales. Entonces a esa diferencia que te va a quedar, que son diríamos aproximadamente 3.5 millones de pesos, te le voy a calcular el 25%, el 27% de impuestos sobre la renta. Entonces vas a hacer ese pago único, pero lo vas a tener que estar pagando, liquidando trimestralmente a partir del mes de marzo, liquidando ese anticipo, sino que tú vas a hacer es cuando tú cierres tu negocio, tu estado financiero, que va a ser en el mes de diciembre. Si tú eres... Tengo hasta marzo para pagar eso. Lo que pasa es que el anticipo se paga trimestral. Cuando tú haces un pago generalmente en marzo, junio y diciembre, o junio, septiembre, diciembre. Tú ves. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una persona, diríamos, que tú eres un plomero. Tú eres un plomero y tú decides acogerte a este sistema único de pago porque tú eres suplidor del Estado, vamos a decir, o suplidor de una empresa, y la empresa cada vez que te va a hacer un cheque, tú tienes problemas porque la empresa te dice, traemos una factura, porque yo tengo que presentar la factura para poder justificar ese gasto. Pero tú tienes un problema con la DGI aunque no te haya caído atrás. Es decir, porque tú estás generando un ingreso y no estás pagando impuestos. Entonces, sabes que la DGI tiene un problema, no es tu tema, pero sí es algo que vale la pena resaltar en este espacio. Es que dice que te mandan actos de aguacil y nunca te llegan. Y de repente tú estás atrasado y tienes 1 año y 2 y 3 y tú no te das cuenta que estás atrasado porque no te llegan los actos de aguaciles. Y entonces te cobran una mora que es la vida tuya. A mí no me gusta admitir eso, tú ves, porque yo tengo que admitirlo. Porque yo he visto que el amigo Magín Díaz realmente, aunque es en la madre que le da, el que le cae atrás, pero lo hace más o menos con transparencia, tú ves. Por eso te digo que me llama la atención. Porque yo, por ejemplo, los casos que yo conozco de gente que tiene problemas con la DGI, realmente tienen sus situaciones correspondientes y tienen su demanda. ¿Sabes? Nosotros tenemos, yo tengo hasta un caso bastante difícil porque se ve como tan fácil, pero todo el que tiene en cualquier época, con cualquier gestión, problemas con la DGI, yo siempre digo lo mismo, lo repito, aunque valga la redundancia, tiene problemas. Tú ves, porque se va por el camino. Por ejemplo, si la DGI te embarga tu cuenta, vamos a poner que tú y yo tenemos una cuenta mancomunada, tu problema con la DGI lo tienes tú, pero tú y yo firmamos en esta cuenta que es del programa. Oye, ¿por qué tienes que embargar la parte mía? Embarga solamente la parte tuya. O sea, si se puede demostrar que a ti te están reclamando un pago por otra empresa que tú tienes, no por esta, porque esta que la que tenemos juntos estamos pagando ahí, entonces mi cuenta no me la embarga. Sin embargo, cuando te embargan una cuenta te jodiste. Todo el que está independiente de... Pero eso ha sido siempre. Tengo alrededor más de 30 años ejerciendo la carrera y conociendo este tipo de situaciones. Y en todos los países del mundo no quisiera nadie tener un problema con el fisco. Fíjate lo que le pasa al futbolista famoso en España. Lo condenaron a 2 años y al pago $19 millones. Eso es, fíjate, ¿cómo se llama el portugués? No es Ronaldo, Ronaldinho. No, Ronaldinho de Brasil. Pero el bueno que está en Italia. No, está en España, juega en España. Entonces, no, ahora está en Italia. Bueno. Y recuerda lo que tuvo Ronaldo. Lo que tuvo la Pantoja. Charles Aznavour, o sea, son casos famosos. Charles Aznavour, los problemas que tuvo en Estados Unidos, millonarios que tienen problemas del fisco. Mira, nos están haciendo señas. Mamá se enseña a mí a ti que necesitan una pausa. ¿Tenemos que irnos? Una pausa. Pues vamos a una pausa para que sigamos. Yo cuando vengamos, hay gente que quiere que quiten el anticipo. Y el presidente, como tú dijiste, lo prometió quitar. A las pymes, a las MIPYMES solamente, a las pequeñas. No, los grandes empresarios quieren eso. Los grandes empresarios. Los de Herrera están peleando. Antonio Tavares, que ahora va a ser candidato. Taveras. Que quiere ser presidente ahora. Sí. Los empresarios, porque recuerde que cuando se meten a políticos, el anticipo es una camisa de fuerza para cualquiera. Seguro. Vamos a una pausa. Grande o pequeño. Vamos a una pausa. Por eso yo digo a aquellos anunciantes que te pagan, te llaman, mira, tu cheque está ahí. Yo tenía un cheque de diciembre
Y ayer me llamaron, mire, chiquita, aquí, con eso vamos a pagar el programa. Aquí se trabaja en un ambiente de presión. Decía el caso del anticipo. Te puse el ejemplo, por ejemplo, de una empresa que venda 8 millones de pesos al año, lo que terminaría de tributar. Es una pequeña. Es una pequeña. Si tú dices, a veces yo pongo el caso de un consultorio médico. Este es un consultorio médico que facture 4 millones de pesos al año. Se le considera que el 40% de esos 4 millones de pesos, es decir, aproximadamente unos 800,000 pesos, es costo. Si tú a ese 1.200.000 pesos que queda como renta imponible le tumba 416,000 pesos, que es el impuesto sobre la renta exento para las personas físicas, ¿qué le viene quedando? Unos 800,000 pesos. Sobre esa base, tú entonces aplicas el 25. ¿Qué te mandaría pagando de impuestos sobre la renta? Unos 250,000 pesos. Tú sabes que, por decirte, los consultorios médicos no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario, pero muchas veces se quejan de el seguimiento que hoy día, porque hoy hay más facilidad a través de este tema de tecnología de la información, de darle seguimiento a este tipo de oficinas que antes no pagaban impuestos, que sería una oficina de abogados, un consultorio médico y otro tipo, las oficinas de consultorías económicas y financieras. Hoy día eso es más difícil, entonces, por eso te digo que eso más o menos es un alivio para el sector o un pequeño faltante de servicio, como decía Albert, nuestro camarógrafo. Imagínate que Albert se gana 60,000 pesos al mes. Esos son unos 720,000 pesos al año. Entonces esos 720,000 pesos al año, como que se considera que el 40% es costos y el 40% de 720,000 son unos 288,000 pesos. Entonces le quedan 400,000 y pico de pesos neto imponible. Ahora, a ese mismo monto tú le vas a tumbar también 432,000 pesos adicionales. Entonces ya ese tipo de ofertante de servicio prácticamente no pagará 2,000 pesos, 2,300, 2,500 pesos de impuestos sobre la renta. Entonces en ese caso le conviene estar registrado y tener su registro nacional de contribuyente, y cuando una persona le diga, ok, yo quiero que tú me brindes el servicio de grabación y de cámaras, pero yo necesito factura, ese sí, yo te tengo factura con comprobante fiscal, con mi registro nacional de contribuyente. A propósito de ese ejemplo que tú pones, que es el médico que tiene un consultorio. El médico tiene ese consultorio registrado como una empresa SRL, por ejemplo. Sí. Pero él es un profesional liberal, que también está grabado. Pero ya su principal y generalmente única fuente de ingresos es lo que él cobra por brindar servicios. En la empresa. Entonces, ¿qué tiene? Él va a recibir una parte en efectivo y otra parte se la va a liquidar el seguro. Hoy día a un consultorio médico se le hace difícil zafársele a la DGI. ¿Por qué? Porque la DGI entonces, si no lo atrapa directamente, lo va a atrapar cuando va a la ARS, de la que él es prestador de servicios. Que allá está registrado. Con un cheque, ahí están los cheques emitidos. O sea, cuando esa empresa está diciendo, si cuando la DGI va a una ARS, hacerle los cálculos correspondientes para determinar cuánto debe pagar impuestos sobre la renta, dame todos tus cheques, relación de cheques que corresponde a gasto. Mira, aquí está consultorio tal. Entonces la DGI nada más tiene que ir a su fuente de datos y ver si ese consultorio, el médico Julio Caminero, si está pagando o no está liquidando impuestos, o qué cantidad está liquidando. Pues sí que Julio Caminero está liquidando y está liquidando en base a una base inferior de ingresos. Le dice, no, pero mira que hay unos cheques que tú no estás reportando aquí. Entonces te pones al día o te aplico lo que dice la ley. Y por eso se le hace más difícil. Entonces por eso te digo que ya que no es tan fácil, ni son todos los medios que puedo decir yo facturo 4 millones de pesos al año. Entonces mira, tú te puedes acoger a esta disposición y no va a tener problemas con el fisco, y a veces ni siquiera muchas complicaciones con tener que buscarte un contador para que te lleve eso o un economista para que te lleve ese registro. Entonces en el caso ya de las empresas grandes, que era lo que tú decías ahorita, evidentemente que para una empresa grande eliminarle el anticipo es un alivio financiero fuerte,
porque eso le afecta a su capital de trabajo. Entonces, una empresa grande, si bien es cierto que tiene más herramientas para pelear, no es menos cierto que tiene que pagar. Y si la DGI... Pero de que tiene que pagar, tiene que pagar. Por eso te estoy diciendo, una empresa grande tiene más herramientas que una empresa pequeña. Si una empresa grande, ¿qué tiene? Una empresa grande tiene un contador que le lleva toda su contabilidad al día, tiene un asesor impositivo para llevarle sus cosas al día, tiene un asesor económico, tiene un asesor financiero. Entonces, aparte de eso, cuando viene el problema, entonces también tiene una buena oficina de abogados para ir a echar ese pleito, que no lo tiene el chiquito. No lo tiene el chiquito. Pero al final de cuentas, tiene que pagar. Entonces, la empresa grande quisiera no tener problema. Entonces, pero tiene que pagar ese anticipo. Tú sabes que antes las empresas tenían 2 libros. Ahora, lo siguen teniendo, pero es más difícil. Ah, lo siguen teniendo. Sí, pero es más difícil. Fíjate, la ley, el reglamento de evaluación de activos contribuyó a ir resolviendo ese problema en parte. ¿Por qué? Porque era que la empresa tenía un estado financiero que le presentaba a la Dirección de Impuestos Internos, ¿verdad? Es decir, presentando unos ingresos menores y presentando hasta pérdidas. Entonces, ese estado financiero no le servía para ir a tomar un préstamo a un banco, porque el banco te dice, ¿cómo yo te voy a prestar si tú lo que estás perdiendo? Y yo necesito ver un flujo financiero positivo para que tú me pagues. Entonces decía, no, mire, entonces le presentaba el estado financiero real. O ese analista en el banco le decía, pásame tu estado, y le hacía unos ajustes correspondientes, tráeme tu auditoría y vamos a ver si esa es la verdad. Ahora, esa es la verdad, sí te puedo prestar lo que tú me estás pidiendo. Entonces, ahora esa norma dispuso que el banco tiene que tomar el estado financiero que tú le llevas a la DGI para determinar si tú tienes solvencia y un flujo financiero para repagar el crédito que me está solicitando. Correcto. Entonces, y aparte de eso, entonces, hoy día, con este tema de la tecnología de la información, del manejo de bases de datos, entonces se le hace a la empresa más difícil llevar todos esos registros contables. Le puede presentar un estado financiero diferente a la mujer si la mujer no es vive y también tiene su asesor financiero y ella misma es contadora. Digo, no descarto, ¿verdad?, que tengan más de un estado financiero, pero sí te digo eso, que ahora es más difícil, por un lado, por esa norma del reglamento de evaluación de activos, y por otro lado, porque ya hoy día los órganos de recaudación del Estado son más competentes, cuentan con muchos profesionales, cuentan con tecnología de información para poderle dar seguimiento. En un país como el nuestro hay una gran cantidad de personas que hacen actividad económica que no lo tienen registrado. Bueno, pero de hecho, informal sobre todo es aquel que no reporta. Pero tampoco hay cómo controlarlo. Es difícil, pero vuelvo y te digo, con el tiempo, ¿sabes qué? Yo, un sobrino, un hijo de Sofina, estábamos en Newport, en Rhode Island. Entonces me presentó un economista español y estábamos hablando. Entonces coincidió con esa etapa que ellos llaman allá como de zafra, que todo el mundo tiene que ir a una oficina de asesoría fiscal a que le calculen su liquidación del impuesto sobre la renta. Entonces yo le dije, allá en República Dominicana no ocurre eso. Y él me dijo, no ocurre ahora, pero en la medida que ese país se vaya organizando, cada quien tendrá que ir a hacer su liquidación. Y si no lo hace, va a tener problemas. Claro está, tú tienes que evolucionar hacia ese ideal, porque hay que decirlo así, hacia ese ideal, en primer lugar, que tú, si cuando vas a presentar tu liquidación de impuestos, si tienes un saldo en tu contra, bueno, pagas. Pero si tienes un saldo a favor, que te devuelvan. Fíjate que hay muchos dominicanos y muchos extranjeros que viven en Estados Unidos que entre enero y abril hacen lo que se llama esa liquidación y le devuelven, qué sé yo, $1,000, $2,000, $3,000 y arranca para acá. Nosotros somos un país muy sui generis, pero tú comparas con Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas maneras. Yo pienso que hasta el seguro te prohíben. Allá te prohíben cualquier cosa si tú violas. Es que allá no hay una sola operación que no esté registrada. O sea, vamos a decir, no que no exista la economía subterránea, sí existe, pero muy pequeña, muy mínima, qué sé yo. Quizás yo una vez leí en Europa que podía llegar alrededor de un 15%. En el caso de toda la región puede rondar el 50%, aquí se habla de un 35%. ¿Y qué tú le recomiendas ya en este minuto que nos queda a la población así? El sentido general, mira, yo entiendo que con esta norma le conviene a esos pequeños acogerse a esa disposición. Ese es mi pensar. Porque así tú no tienes problema, porque en la medida que las empresas se organizan, porque, la DGI no va a ir directamente donde ti, que eres un chiquito,
pero sí la DGI va ahí donde el mediano que te compra a ti y emite un cheque a tu nombre. Te va a controlar. Entonces, para ese mediano poder justificar ese gasto, necesita una factura. Y tú no le puedes dar esa factura. Entonces, tú como chiquito pierdes ese mercado. Sí. Entonces, te conviene mejor organizarte, porque si tú tienes, oye, si tú tienes menos de 10 empleados, si tú vendes menos de 8 millones de pesos al año, tú o vas a pagar muy poco, si ponemos el caso de Arbor, que dice que puede ganarse 60,000 pesos mensual en la oferta de su servicio, y si es una empresa que vende menos de 8 millones de pesos, ¿qué va a pagar? Va a pagar, qué sé yo, 200,000 pesos, pero no vas a tener la DGI encima, ni va a tener esa presión de que no tengo comprobante, de que no tengo factura, ¿verdad? Correcto. Bueno, estos muchachos, ya tú comenzaste que Albert estaba ganando 60,000 pesos. Eso fue lo que él dijo, que él liquida más o menos eso. Y ya. Ahora ya, va a tener la DGI atrás. Ahora lo tenemos en contra en el programa. Ahora nada más quiere cerrar el programa. Señores, gracias a Julio Caminero, gracias a toda la familia que nos ha visto hoy, gracias a ustedes por este tiempo que nos han dispensado. Día de Duarte, día de honestidad, de transparencia, de patriotismo. Es Día de Duarte, es el ciudadano integral, ciudadano íntegro. Ese es el Duarte. Nos veremos el próximo lunes con otro programa similar. Gracias.